Qué alegría poder iniciar un nuevo trimestre estudiando juntos un nuevo cuaderno de escuela sabática. Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Estamos iniciando el estudio del libro de Génesis. El libro de Génesis y bueno, el libro de Génesis no solamente marca la historia de la humanidad, sino también marca el inicio de la historia bíblica. Es decir, la historia bíblica y la historia de la humanidad van de la mano. Qué bueno es saber de que al leer el libro de Génesis recordamos de que provenimos de las manos de un Dios de amor, un Dios que creó por amor, un Dios que trajo a este mundo a la existencia con un propósito y bueno, que Dios nos otorgó bendiciones que todavía podemos disfrutar. Así que vamos a iniciar este estudio. En esta ocasión nos acompañan los pastores Yolman Méndez y Job Alcázar. Bienvenidos sean pastores, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este estudio. Y bueno, hemos dividido el estudio de esta lección en tres partes. La primera parte la hemos titulado a Elohim, la segunda parte Yahvé y la tercera parte el sábado y la humanidad. Quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración pidiendo la dirección de Dios en este estudio. Oremos. Bendito Padre Celestial, queremos darte gracias por la oportunidad de poder iniciar este estudio. Queremos rogar la asistencia, la dirección, la ayuda de tu Santo Espíritu y que tu palabra pueda, Señor, guiarnos y por tu dirección podamos resaltar estas verdades contenidas en el estudio de esta ocasión. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos listos para iniciar la lección número 1 titulada La creación. Y el primer punto que vamos a analizar es, a ese Dios que se presenta en la Escritura, Pastor Yolman, como Elohim. Bueno, hablar de la creación, primero tenemos que hablar de Dios, porque dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es esta imagen? ¿Qué nos transmite este nombre de Dios, Elohim, Pastor Yolman? Gracias, Pastor Francisco. Es un gusto poder acompañar esta mesa para iniciar el estudio de este trimestre. Realmente este primer relato es muy interesante. Y en los primeros dos capítulos de Génesis encontramos dos relatos que muestran a Dios de manera distinta. Y este primer relato, capítulo 1, versículos 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, y justamente ese versículo 1, en el principio creó Dios, comienza con ese énfasis en el autor de la creación. Es decir, Dios es el centro del relato. Y usa el nombre Elohim o Elohim, ese nombre que justamente se refiere a un Dios trascendente. Y ese término, Elohim, habla de la supremacía de Dios, denota preeminencia, denota fuerza, es decir, expresa esa idea de majestad y esa idea de trascendencia de Dios. Es el creador de todo el universo, está separado de la creación, es supremo, no depende de ninguna forma de sus criaturas. Así que estamos hablando de un Dios inmenso, del Dios creador de todo el universo. Así que el autor tiene el interés de enfatizar ese Dios supremo
ese Dios todopoderoso, ese Dios creador, ese Dios que trasciende a todo lo que ha creado, no solamente en este mundo, sino al universo. Así que, Pastor Francisco, es una cualidad o cualidades maravillosas de Dios que nos ayudan, nos inspiran justamente a pensar, ¿no? Nosotros somos criaturas, Él es nuestro creador y nos impulsan, nos animan a adorarlo y a reconocerlo como tal en nuestra vida. Gracias, gracias. Este Dios, Pastor Job, no solamente es un Dios que es trascendente, que es todopoderoso, es un Dios que crea con tan solo a decir, hablar. Es un Dios que está al centro de la creación, Pastor Job. Gracias por la invitación, Pastor Francisco. Gracias. Qué interesante pregunta se hace con lo que estamos viendo esta primera parte de la lección. Si se dan cuenta, el autor menciona el capítulo 1 de Génesis, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4, prácticamente donde se describe toda la creación, Pastor, donde el ser humano no interviene en nada. El ser humano no está presente en ningún lado. Es solamente Dios, ¿verdad? El que está actuando y creando, y su eternidad y su soberanía son manifestadas de manera clara. Y como has dicho bien, Pastor, solo con su voz Dios puede crear. Amén, amén. Y ahí encontramos, ustedes recuerden y pueden identificar ahí, sería muy bueno que en casa, con la familia, queridos hermanos pastores, podamos recordar cómo se describe día por día y cómo Dios menciona claramente, ¿verdad? Que solo con su voz se hacían las cosas, ¿verdad? Y es algo que nos ayuda a comprender que Dios es soberano, Dios es eterno, Dios es poderoso. La lección dice la palabra infinitamente alejado de la humanidad. Es decir, no tenemos nada que ver con lo que Dios es, porque Dios es eterno completamente. En ese sentido es algo que debemos reconocer. Y creo que el salmista por eso menciona algunos textos que la lección nos hace referencia. Por ejemplo, en Salmo 95, versículos 3 en adelante, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Amén. Así que encontramos aquí la forma, el nombre Elohim o Elohim, a un Dios creador, todopoderoso, que es eterno y que en su bondad planificó hacer creación entre ellos, a ustedes y a mí. Gracias, Pastor Job. Este Dios creador, Pastor Jolman, es un Dios que hace las cosas bien, que hace las cosas perfectas. Hay un estribillo allí en Génesis 1, 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31 y 2, 1 al 3. Y ese estribillo es: era bueno. ¿Qué nos indica acerca de la obra creadora de este Dios, este estribillo, Pastor? Es interesante porque en este relato Dios evalúa su obra creadora. Y cada día después de crear, por ejemplo en el versículo 4, ¿no? Ahí dice, vio que la luz era buena. En el versículo 10, por ejemplo, señala de igual manera, y vio Dios que era bueno. Ese estribillo habla de una evaluación de Dios. Dios crea con el poder de su palabra, y entonces se evalúa y usa ese término top como buena. Y es interesante porque ese término, esa palabra tiene tres connotaciones importantes para nosotros. La primera connotación es que ese término habla de que la creación fue exitosa, que funcionaba. Lo que Él creó era funcional. Lo que Él creó cumplía con el objetivo para lo cual Él lo creó. Como nos dice ahí la lección, ¿no? La luz iluminaba, las plantas daban sus frutos, todo lo que Dios creó cumplió con su objetivo. Y por eso Dios la califica como buena. Pero en segunda instancia, también ese término habla de una apreciación estética. Así que no solamente era buena porque funcionaba, sino que era buena porque era hermosa a los ojos. Porque
Entonces tenía una connotación de lo estético, de lo hermoso, de lo bello. Esa es una connotación también muy interesante, porque todo lo que sale de las manos del Creador también es hermoso. Y finalmente, pastor, la tercera connotación de ese término es que no había maldad en ella. Todo era perfecto. Aún no había entrado el pecado. Así que lo que Dios creó era perfecto. No había nada de maldad en él. Así que prácticamente, pastor, este primer relato y esa evaluación, lo que está haciendo Dios es confirmando que el terreno está listo para la corona de la creación. Amén. Dios lo creó todo bueno, todo funcionaba, todo era hermoso y no había ninguna mancha de pecado en su creación. Amén. Pastor Job, no solamente lo que Dios crea es bueno. Hay algo que resalta el texto de Génesis, y es que nada es accidental, pastor. Nada ocurre por al azar. De repente hay personas que tienen la idea, pastor, de que este Dios trascendente está alejado de su creación y por lo tanto lo que ocurre en la creación todo es accidental, pero no es lo que presenta el relato de Génesis, pastor. Definitivamente no. Dios hizo la creación de manera intencional, de manera planificada, si podemos utilizar ese término. Y creo que va en contraste al concepto de la evolución, ¿verdad? Evolución teísta. ¿Verdad? Que va con el sentido de decir que es algo así incidental o no planeado por Dios. Pero definitivamente la Biblia es muy clara en lo que estamos mencionando. Y con lo que estamos refiriendo, pastor, quiero confirmar el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis, que dice: vio Dios todo lo que había hecho, lo que dijo el pastor Yorman, ya que se describe en cada día. Pero aquí me llama la atención, como dice aquí, que era bueno en gran manera. ¿Verdad? Ese elemento es interesante para comprender que en realidad todo lo creado por Dios, como ya se ha descrito, como ha dicho el pastor, la palabra top, que tiene que ver con este asunto de bueno, de bien hecho, que tiene que ver con perfección y con hermosura, implicaba que no había muerte, implicaba que todo estaba bien hecho, estáticamente hablando, como menciona, ¿verdad? Y que el plan original de Dios para esta tierra, para esta planeta Tierra, era precisamente eso, ¿verdad? Y era de bendición, era de una creación perfecta, bien hecho, para que el ser humano, como hablamos más adelante, tuviese esa bendición de administrar lo que procede de Dios. Y creo que también es bueno resaltar el versículo 31, hablamos de la creación, que dice: y fue la tarde y la mañana el día sexto, refiriéndonos al hecho de que no se requiere miles o millones de años para crear como la evolución podría pensar. Estamos encontrando 6 días literales, donde un Dios todopoderoso, con su voz, con su autoridad, Así es, su poder creador, puede hacerlo. Y creo que esto es bueno resaltado también para comprender lo que implica nuestro Dios en el sentido de Elohim, como se presenta aquí. Muchas gracias, pastor. Ante esta presentación de la palabra del Señor, Salmo 100, en el versículo 3 nos invita a reconocer que el Señor es Dios. Él nos hizo, somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Para concluir este punto, quisiera enfatizar el hecho de que este Dios trascendente es un Dios creador. Él es el autor de todo lo que nosotros vemos en este mundo. Es cierto, nuestro mundo ha sido mancillado por el pecado, pero eso no quita de que vivimos en un mundo creado por Dios y que, bueno, somos sus criaturas. En un momento volvemos para analizar el punto número 2, que tiene que ver con ese Dios cercano, ese Dios inmanente.
Estamos listos para iniciar el punto número 2, que tiene que ver con Yahvé, ese Dios cercano. Quiero leer el Salmo 100, versículo 4. Dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza. El texto nos invita a acercarnos, y la única razón por la que podemos acercarnos a Dios es porque Dios está cerca de nosotros, Pastor Jorman. ¿Cuál es la segunda imagen que nos presenta el relato de la creación con respecto de ese Dios creador? Realmente que es muy interesante este segundo aspecto, ¿no? El segundo relato que está transmitido en Génesis 2, 4 al 25, usa una palabra ahora distinta a Elohim, usa el término Yahvé. Así que este término, este nombre, denota cercanía, denota relacionamiento con el hombre. Me gustan mucho las palabras del Salmo 95, 6, que dice: venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Es decir, consideramos en primer lugar a Dios como nuestro creador, como aquel creador de todo lo que hay, y como tal, al reconocerle como creador, somos inspirados a adorarle. Pero Dios permite esa cercanía. Entonces ya se denota la inmanencia de Dios, es decir, esa cercanía de Dios con su criatura, ese relacionamiento que Dios quiere tener con sus hijos. Eso es, ese es el significado de este término o de este nombre, Yahvé. Así que encontramos a un Dios majestuoso y poderoso, pero también a la vez encontramos a un Dios amoroso, un Dios cercano, un Dios que se quiere vincular con nosotros, que quiere tener un relacionamiento con cada uno de nosotros para que podamos adorarlo como Él merece la adoración. Así que este aspecto de nuestro Dios, esta manera como Génesis describe a Dios usando este término Yahvé, ahora nos invita, como lo hacen muchos salmos, a adorarlo, a acercarnos a Él, a venir delante de Él, a disfrutar de su presencia. Y eso justamente tiene que ver con ese espacio que Dios creó para ello, de lo cual vamos a hablar más adelante. Pero esa proximidad y esa intimidad que Dios quiere tener con sus criaturas, pastor. Muchas gracias, pastor. Y pastor Job, entonces vemos que ese Dios cercano, esa cercanía de Dios envía un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje al presentar este nuevo nombre de Dios, pastor Job? Definitivamente creo que lo que encontramos aquí con la pregunta que haces, pastor, es una distinción entre nosotros los seres humanos y toda la creación. Es decir, encontramos el versículo 1, capítulo 1, versículo 27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A ambos, varón y hembra, a los Adanes, como seres creados que son, al inicio, denota una diferencia de cercanía. Es decir, el humano, al ser creado de esa manera, que vamos a verlo más adelante, encontramos que eso implica decir que ustedes y yo como seres humanos tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Tenemos la oportunidad de encontrarnos con Él, en nuestra conciencia relacionarnos con Él, en nuestra capacidad que el Señor nos ha dado como seres creados distintos a toda la creación. Implica definitivamente que Dios tenía un plan de tener un encuentro constante, permanente con ustedes y con cada uno de nosotros, puede tener ese sentido. Y que es maravilloso poder distinguir. Cierto que los animales, los seres vivos, las plantas, tienen una distinción también maravillosa, ¿verdad? Distintiva, hermosa,
pero el ser humano entra en una dimensión totalmente diferente. Y creo que tenemos que reconocer que de todos los seres vivos que Dios presenta aquí en la escena como creados, y en el concepto de lo que tiene que ver el asunto de Dios presentándose como Yahweh o como Yahvé, implica eso, que somos seres que podemos tener comunión con Él, que podemos darle a Él honra y gloria como solamente Él lo merece. Gracias, pastor. Entonces, la razón de esto, pastor Jolman, es que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué conlleva esa expresión, pastor? ¿Qué debemos entender? ¿Cuál es la conexión entre esta expresión, ser creados a la imagen y semejanza de Dios? Sí, pastor. Definitivamente al analizar el texto bíblico, nos ayuda a entender muy bien nuestra propia naturaleza como seres humanos. Y el versículo 26 de Génesis 1 y el 27 nos ayudan a ver esas dos palabras claramente. El versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el versículo 27 ahora habla de la acción creadora de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y estos dos términos son muy interesantes. La palabra para imagen, la palabra tselem, se refiere a esa semejanza o a esa imagen de Dios que tenemos en el aspecto físico, ¿sí? Y la palabra de mud, esa semejanza que se refiere a estas cualidades que son abstractas y que en ellas tenemos esa comparación con nuestro Dios. De alguna manera, entonces, nosotros los seres humanos, hombres y mujeres que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, el escritor denota entonces que tenemos parte, o Dios puso en nosotros esa parte de su propia naturaleza, compartimos con Él esos rasgos, esa belleza, esa hermosura con la que Dios creó al ser humano, pero también esa capacidad de tener la libertad, el libre albedrío, la toma de decisiones, la capacidad de amar, la capacidad de decidir. Y me gusta mucho un párrafo del libro de la Educación, página 15, que dice: cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Así que cada hombre y mujer llevamos en nuestra naturaleza, en nuestro aspecto físico, en nuestras capacidades mentales y espirituales, la semejanza de nuestro Hacedor. Somos un reflejo de nuestro Dios, y eso, por supuesto, al meditar en estas palabras, contrasta por completo con las teorías, ya sea la teoría de la evolución o ya sea aquella teoría mezclada de la evolución teísta. Contrasta por completo. No somos el fruto de un accidente cósmico, no somos el fruto de asuntos accidentales de este universo, sino que fuimos creados intencionalmente por nuestro Dios. Y nuestra presencia en este mundo denota entonces un propósito para nosotros. Y eso, por supuesto, nos permite a nosotros también vernos, respetarnos a nosotros mismos y procurar honrar a nuestro Creador en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Cuando nosotros analizamos lo que el Señor está haciendo, Pastor Job, entonces no podemos pensar en que un ser humano pueda llegar a ser un ser humano si solamente tiene cuerpo físico o solamente tenga esa parte espiritual. Hay una expresión que ocupa la Escritura para referirse a un ser viviente, que es la combinación de estos dos elementos que ha compartido el pastor Jolman, pastor. Sí, bien interesante. Y creo que aquí tenemos que clarificar este punto
para comprender inclusive lo que implica la muerte, ¿no? También, ¿verdad? De lo que representa esto. Y Génesis capítulo 2, el versículo 7, que es la referencia que se da en la lección, dice la última parte, y fue el hombre un ser viviente. Esa palabra ser viviente o alma viviente, que es nefesh, ¿verdad? Que encontramos ahí. ¿Y qué es un alma viviente? ¿Qué es un nefesh? El mismo versículo lo responde. Vamos al versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es decir, aquí encontramos en el pensamiento del autor es que Dios usa el verbo formar, formó, ¿verdad? Con el barro, ¿verdad? Ese Dios cercano, ¿no? Así es. Que está interviniendo. Exactamente, Dios está ahí de manera creativa, a diferencia de los demás seres creados que solo fue con su voz. Aquí Dios está haciendo con sus propias manos, ¿verdad? Interviene con cercanía al formar. Pero no es solamente suficiente el formar, porque sería incompleto, sería incompleto si así fuera. Por eso encontramos, ¿verdad? Y sopló, ¿verdad? Dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Aquí encontramos el elemento de aliento, donde Dios da el don de la vida al ser humano, y que esos dos elementos unidos componen o forman el nefesh o el alma viviente. Sin uno de ellos no hay alma viviente. Sin uno de ellos no puede existir una vida o un ser viviente como lo conocemos o como lo que somos ustedes y yo en ese sentido. Y es maravilloso encontrar de manera muy clara este actuar de nuestro Dios. Pero también me llama la atención que ustedes recuerden que Dios también actúa creando a alguien más, ¿verdad? Que es la mujer, la varona, ¿verdad? La otra Adán. Y vean lo que dice el versículo 21 de Génesis 2. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Es decir, esa palabra que tiene que ver ahí, tiene que ver con la repetición de lo que estamos diciendo que hizo primero con el primer hombre, ¿verdad? En este caso, y otra vez lo hace con la mujer. Es maravilloso encontrar entonces que la palabra nefesh es clave para comprender que somos un alma viviente, y que para poder ser almas vivientes debemos tener de manera cercana o permanente o unida el barro, el polvo de la tierra y el don de Dios que es la vida. Así que esto nos indica, nos ayuda a comprender que Dios está buscando como Yahvé acercarse a nosotros como seres humanos, Él como nuestro creador y ustedes y yo como criaturas de Él. Gracias. Entonces nosotros vemos que este Dios cercano, ese Dios inmanente, ese Dios que se relaciona, no solamente condesciende, forma al hombre con su mano, le infunde aliento de vida, sino también este Dios crea a la mujer, enfatizando así que la mujer comparte la misma naturaleza que el hombre. Y en ese sentido lo crea para relacionarse. Hay comentaristas que mencionan que antes de que Dios cree a la mujer, la imagen de Adán es incompleta, no está completa la imagen de Dios. Entonces Dios la crea y entonces la imagen de Dios se completa, porque Dios es un Dios de relación, como lo transmite el nombre de Yahvé. Bueno, no solamente Dios nos crea para relacionarnos inteligentemente con Él, sino para que nosotros podamos crecer y nosotros podamos relacionarnos unos con otros. Y ese es el punto número 3 que hemos de analizar en la siguiente sección. Estamos aquí terminando de estudiar nuestra lección número 5. ¿Cuál es su nombre? ¿El título, Toshiro? Desafiando la palabra profética. Lo estamos compartiendo aquí con doña Eva y con Toshiro, el nuevo folleto que estamos trabajando, compartiendo el Evangelio de Daniel y Apocalipsis. Doña Eva, ¿cómo se ha sentido estudiando la palabra de nuestro Dios? ¿Qué ha aprendido de
de esto. Me siento muy bien. He aprendido pues a buscar los textos. He aprendido un poco de Daniel, del Apocalipsis y pues de otras cosas que vienen aquí en la Biblia. Esta es nuestra obra, hermanos, que debemos de estar haciendo día con día, y pues aquí se nos ha permitido compartirla, y pues que Dios bendiga nuestros hogares y el hogar de doña Eva y de Toshiro. Gracias. Hemos llegado ya al punto número 3 de nuestro estudio, el sábado y la humanidad. Y cuando nosotros llegamos a Génesis 2:2, dice el texto bíblico, al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Pastor Yolman, el sábado viene a convertirse en un monumento conmemorativo de la obra de Dios. Así es, pastor. Qué interesante que el sábado es el cierre de la semana de la creación. Ahora Dios había preparado todo, había preparado el mundo por completo, las plantas, un ambiente propicio. Y al final del sexto día entonces Dios crea al hombre y a la mujer. Y es justamente el siguiente día, el sábado, en el que entran en un relacionamiento. Ese primer sábado de la creación es el primer encuentro o es ese relacionamiento, ese encuentro de adoración de la criatura hacia su creador. Así que el sábado se convierte como en un monumento, en un recordatorio de que somos hechura de Dios. El sábado, entonces, en el sábado consideramos y recordamos que Dios nos creó, que somos hechura suya y que nos creó de manera perfecta con un propósito. Así que este sábado abarca prácticamente ese primer fin de la historia de la humanidad. El sábado es la culminación de toda la creación. Ahí culmina esa primera historia. Por lo tanto, entonces para nosotros el descansar, cada vez que viene un sábado, entonces viene una oportunidad para encontrarnos con nuestro Creador. Dios lo destinó y conectamos de manera perfecta Génesis 2, 2 y 3 con Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 11, donde ahora el Señor le recuerda al pueblo de Israel que hay un día en el cual ellos pueden encontrarse con su Creador y que en ese día deben recordar que en 6 días creó Dios todas las cosas y en el séptimo día reposó. Así que, pastor, el sábado entonces se relaciona con la creación porque fue la culminación de ese primer momento, de ese primer capítulo de la humanidad. Muchas gracias, pastor. Pastor Job, entonces nosotros encontramos que Karl Barth dice que cuando Dios crea al hombre, las primeras 24 horas que el hombre va a pasar en el séptimo día es para relacionarse con Dios, pastor. El sábado es un día de relación. El sábado es un día para recordar y exaltar, no sé si es la palabra apropiada, la dignidad que Dios le otorga al ser humano, pastor Enoch, pastor Job. Y de esta manera, cuando nosotros guardamos el sábado, recordamos que somos criaturas de Dios, pastor Job. Definitivamente nos pone en el pensamiento de recordar nuestros orígenes, de dónde procedemos como seres humanos. Creo que por eso el Salmo que ya leímos, el Salmo 100, versículo 3, quiero resaltarlo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, ¿verdad? Y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad, dice aquí, por sus puertas
con acción de gracias por sus atrios, con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Así que este pensamiento del sábado con la creación se conecta porque ustedes y yo reconocemos entonces que somos creados por Él, que Él es el único Dios, el único creador nuestro, y que entonces Él merece adoración, porque Él se acerca a nosotros, porque Él nos da la oportunidad de ser parte de su pueblo, de lo que hemos sido creados, y entonces en ese sentido comprendemos que definitivamente Dios tiene una intención de que tengamos una comunión, una cercanía, y de manera más enfática en el día sábado, porque Él merece honra y adoración en ese sentido. Por eso encontramos a lo largo de la Biblia, encontramos muchas referencias donde Dios apela al ser humano a que podamos adorarle y guardemos o nos encontremos con Él en el día sábado. Un ejemplo de lo que estoy mencionando lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, cuando le dice al pueblo de Israel: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Qué está apelando aquí Dios? A que el humano recuerde que Él es el creador, que Él es el sustentador. Y Isaías, ustedes lo conocen muy bien, Isaías capítulo 66, el versículo 23, dice: y de mes en mes y de día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Así que otra referencia más que está hablando también de un elemento ya en el futuro, en el momento que estaremos con el Señor en la eternidad, que Él está también invitando, reconociendo que debemos darle a Él honra y gloria en un día específico para reconocer que ustedes y yo somos sus criaturas y Él es nuestro creador. Y creo que el sábado, conecta muy bien, perfectamente con lo que tiene que ver la creación. Así que el sábado no solamente nos recuerda que el Señor nos creó, pero así como el Señor nos creó, cada sábado nosotros recordamos que así como Él concluyó la obra de la creación, Pastor Jorman, Él concluirá la obra de la redención. Pero mientras eso ocurre, la humanidad tiene algunas responsabilidades, algunas encomiendas que Dios le ha entregado. Compártanos, Pastor, a qué se refiere esto con el estudio de esta semana. Pues es interesante porque entonces encontramos que cuando Dios crea a Adán y Eva, los llena de dones. Dios los pone en un lugar privilegiado. El propósito de Dios es que ellos pudieran disfrutar de ese jardín del Edén junto con su descendencia. Y dentro de esto, entonces, voy a referirme a dos versículos. El primero, Génesis 2:15, donde dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Ahí encontramos una primera responsabilidad. Y debo recordar que este relato es antes del pecado, ¿no? Algunos dicen: no, es que el trabajo es fruto del pecado. Pero no necesariamente es así. El sudor y todo lo que, las implicaciones del duro trabajo es fruto del pecado, pero no el trabajo en sí mismo. Dios puso al hombre en un huerto, pero aunque había árboles y había plantas de los cuales el hombre y la mujer iban a disfrutar de ellos, tenían la responsabilidad también de cultivarlo y de cuidarlo. Y ahí ese verbo, abad, cultivar, alude justamente a la acción del trabajo. El hombre tenía entonces la responsabilidad de estar atento, de estar cuidando, de estar labrando ese huerto para seguir disfrutando. Podríamos decir que Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo 25, habla de la parábola de los talentos justamente en la misma dirección de este principio. Dios nos ha dado talentos, pero es nuestra responsabilidad trabajar esos talentos para multiplicarlos, para hacerlos fructíferos. Así que en ese contexto de la creación, Dios le da al hombre una responsabilidad para con el medio ambiente. Una responsabilidad que aún con la caída del pecado es superior para nosotros. Somos responsables de cuidar el medio ambiente, de velar por la naturaleza, aun cuando ésta ha sido ya
contaminada por el pecado. Y un segundo aspecto, pastor, lo encontramos en Génesis 1:29. Después dijo Dios: mirad, os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, así como árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer. Así que Dios les da también esa bendición. Dios es generoso para que puedan subsistir, para que puedan alimentarse, para que puedan comer libremente. Pero el siguiente versículo Dios les dice: pero hay un árbol al cual ustedes no necesitan tener acceso, no van a comer de ese fruto. Es decir, en medio de esas bendiciones Dios pone una restricción. Dios se reserva algo para él. En la semana Dios se reserva el sábado para su adoración. Ahora, de los dones que Dios le da en el Edén, Dios se reserva un árbol también para él. Y entonces el hombre y la mujer deben obedecer y deben disfrutar de lo que Dios les da y obedecer a lo que Dios les está indicando. Hay elementos que ha mencionado el pastor Jolman, como cultivar y cuidar, que también pueden aplicarse a ese tercer regalo, pastor Job, que el Señor le da a la raza humana, y tiene que ver con esa responsabilidad hacia el pacto conyugal, no solamente de cuidar, sino también preservarlo, pastor Job. Sí, es bien interesante cómo los seres humanos, ustedes y yo, hermanos, hermanas, tenemos el privilegio también de participar de este elemento que está en el capítulo 2 de Génesis, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que esta referencia bíblica de Génesis nos indica la importancia que Dios está dándole también a la relación humana de matrimonio, ¿verdad? Y lo que implica la fidelidad, lo que implica la lealtad, lo que implica que esa cercanía o ese don que Dios ha dado tanto al hombre y a la mujer, de amar a alguien, compartir la vida con alguien, de sustentarse mutuamente y ser una sola carne, representa claramente que el propósito de Dios es que nos relacionemos, que podamos tener, así como con Él también lealtad y fidelidad, también lo tengamos con una persona en ese sentido. Y agregando también con algo que comentó el pastor Jolman con relación también al asunto del cuidado a los animales, el cuidado a las plantas. Creo que aquí encontramos claramente elementos para tener una postura que debemos tener como adventistas hoy en día, con relación a la naturaleza, al cuidado de lo que implica el agua, todo lo que muchas veces escuchamos, cuán importante es cuidar, ¿verdad? Y inclusive agregando también el elemento que estamos desafiados para tomar en cuenta lo que comemos, lo que probamos, que Dios nos ha puesto también claramente como unas normas y leyes para vivir mejor. Así que estos tres dones que Dios ha dado tanto al hombre y a la mujer, pastores, es una gran bendición de parte de Él, que tiene que ver o está conectado con la creación de Dios, que tiene como propósito que el humano, los seres creados, ustedes y yo, tengamos un vínculo profundo con Él, adoración, y también tengamos un vínculo correcto con las cosas creadas. Gracias. Estamos llegando al final de esta lección y bueno, yo quisiera pedirle al pastor Jolman que por favor nos comparta en pocas palabras el resumen para esta lección, y al pastor Job qué deben resaltar los maestros de escuela sabática en el estudio de esta semana. Adelante, pastor Jolman. Gracias. Me parece a mí que el relato de esta semana y lo que vamos a estudiar en este trimestre Jóvenes y hermanos, es momento de abrazar la misión, el llamado que Dios nos hizo. Sin duda, vivimos tiempos difíciles, muy complicados, y nosotros debemos llevar esperanza para el tiempo del fin. Participa, aún estás a tiempo.